Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de día 15 de septiembre, día miércoles, una fecha muy importante, día de la independencia en el mes del Bicentenario. Una fecha muy importante que recoge una serie de acontecimientos que parten desde este día para reconocer esa valentía y sobre todo la concreción de todo ese sacrificio que hubo para lograr la independencia de los países como el nuestro. Este día, desde luego, queremos dedicarlo para conocer un poco de historia, conocer también un poco en el contexto de las realidades como país, qué es lo que tenemos, y quiero darle la más cordial bienvenida a un historiador y un hombre que proviene de una generación, desde luego, y pertenece a una generación de connotados figuras de la época histórica de nuestro país. Él es sobrino tataranieto de Manuel José Arce y así sucesivamente. Quiero darle la más cordial bienvenida al historiador y don Pedro Escalante Arce. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Es un honor estar aquí y un gusto de compartir. Para nosotros es un privilegio y para este servidor tenerlo, y precisamente este día le agradezco de manera muy especial el que nos haya permitido contar con su presencia en esta fecha 15 de septiembre que, como lo decía en la presentación del programa, representa un hito en la historia que el país ha vivido y, por supuesto, sigue viviendo. Así es que vamos a tener con usted la oportunidad de poder conocer parte de ese relato histórico que se da en el contexto de esta realidad. Como decía, también vamos a darle la más cordial bienvenida a don David Trejo, promotor cultural. Él ha sido diputado constituyente, ex embajador en Italia y Naciones Unidas y director de arte dramático. Así es que, don David Trejo, también, qué emotivo momento para reencontrarnos en un 15 de septiembre. Gracias por acompañarnos. Bienvenido al programa. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias por acompañarse acá también de don Pedro Escalante Arce, como lo decía, historiador, doctor en Derecho de la Universidad de El Salvador, exdirector de la Academia Salvadoreña de Historia, miembro de la Real Academia Española, caballero de la Orden de las Artes y caballero de la Orden de Isabel la Católica España, un título honorífico que recibe de 1995. Así es que para mí es un verdadero placer contar con dos personalidades que sin duda alguna en su portafolio tienen ese elemento importante de la historia que este día lo vamos a conocer. Ya está Marvin con nosotros, quiero darle la más cordial bienvenida. Marvin, gracias, te ubico también en el contexto de ser un antropólogo conocedor precisamente de muchos aspectos que tienen que ver con la historia de nuestro país. Bienvenido, gracias Marvin por acompañarnos. Dale, Ernesto, un saludo a don Pedro y a David, un gusto estar con ustedes en esta. ¿Qué representa o qué debe representar para países como el nuestro y para los salvadoreños este 15 de septiembre, que no es un común 15 de septiembre de celebrar el Día de la Independencia, sino el mes del Bicentenario? A ver, tienen la palabra. Pues llegar a 200 años de la firma del Acta de Independencia en Guatemala de 1821 es algo muy significativo. Cuando yo pensaba antes en el Bicentenario, pues me costaba pensar de que ya íbamos a estar ahí. Sin embargo, este es el día, hay que conmemorarlo, porque si algo es importante para nosotros los salvadoreños y para cualquiera es el conocimiento de la historia. Algo que yo siempre insisto, que este país solamente se puede comprender, explicar y querer si se conoce la historia. Si no, siempre va a haber preguntas, el por qué tal cosa, por qué tal otra. Es a través de la historia que uno encuentra la explicación, y no justificación, digamos, no, que la explicación de los contextos históricos y que han producido un país como el nuestro con todos sus vicios, sus virtudes, sus ventajas, sus desventajas, sus tragedias. Totalmente de acuerdo, creo que esta mañana, 15 de septiembre, es importante que reflexionemos en nuestra historia. Claro,
La historia no fija el futuro, pero es importante reflexionar para conocernos mejor y avanzar en ese sentido, porque la vida es desarrollo, es progreso, es creatividad y continuar luchando por lo que siempre se ha vivido, o sea, un mundo mejor. Eso ha sido siempre la lucha en la historia, tanto que emigramos, que las migraciones, las instalaciones, los proyectos, las imágenes, las ideas han ido evolucionando. Por supuesto, es importantísimo reflexionar y pensar para seguir construyendo para el futuro. Quiero decir que la independencia realmente se da por una serie de acontecimientos reales que sucedían en ese momento de la historia. Y eso habría que profundizarlos, tanto como era la situación económica, política en esos momentos en nuestros países, en el tiempo de la colonia, y los diferentes aspectos que sucedían en Europa que influían mucho en nuestro país. Representa bicentenario, son 200 años, ¿no? Y esta fecha debe de ser muy emotiva, no solo desde el punto de vista de la historia, sino como ustedes bien decían, era recordar para saber qué es lo que hemos construido y qué vamos a construir para el futuro. Exactamente, o sea, nos fortalece nuestra identidad. Es de buscarnos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Esta es la realidad y por lo tanto en ese aspecto debemos de ser positivos y fortalecernos de esperanza para continuar. Son 200 años y no hay duda que el hecho de la independencia, como decía, hay diferentes factores, más que todo los factores, ¿cómo se llama?, económicos, que motivaban también algunas actividades patrióticas y otras también humanistas. Bueno, hablar sobre la independencia lleva muchas facetas, lleva muchos comentarios y abarca una serie de aspectos diferentes, pero todos están enmarcados en una dinámica general que se daba en el continente americano. Porque los movimientos independentistas aquí en Centroamérica y la parte de insurgencia que nos cabe a nosotros los salvadoreños y a los nicaragüenses, ese es un reflejo de la insurgencia y de lo que se estaba dando en Sudamérica, y sobre todo la independencia nuestra es una continuación prácticamente forzada de los sucesos mexicanos. Ahora, hay algo que quiero remarcar. La independencia nuestra se distingue de todas las independencias de la América Española porque aquí no hubo guerra de independencia. No existió la guerra de independencia. ¿Qué existió entonces para lograr esa...? Lo que existieron fueron movimientos insurgentes en San Salvador, en Nicaragua, algunos movimientos en Guatemala y luego una lucha ideológica, filosófica a través de escritos, pero no hubo guerra de independencia. Lo que se va a dar después es la guerra, en la defensa de San Salvador contra la ya inminente invasión del Imperio Mexicano junto con Guatemala, y esa es la guerra que nosotros vamos a considerar los salvadoreños. Usualmente cuando hablamos pensamos en eso, en la guerra contra el Imperio Mexicano, pero para que se diera la independencia, jamás hubo guerra en Centroamérica. Tanto la Revolución Francesa como la independencia de Estados Unidos influenciaron mucho a esto. Y no hay duda que ese pensamiento también de la Ilustración, como vuelvo a repetir, había despertado muchos movimientos y esto había causado muchos intereses también. Unos intereses, por supuesto, económicos. La guerra que había sostenido España contra Inglaterra había truncado mucho los negocios. Después de eso, la inseguridad también, cuando Fernando VII, España es invadida por los franceses y Fernando VII no está en el poder prácticamente. Y aquí hay una serie de conceptos que van desde la Constitución de Cádiz, que establece, por supuesto, un adelanto en el pensamiento, como también, que van variando cuando regresa de nuevo Fernando VII al poder, y en el 12 que alimenta de nuevo el pensamiento conservador. A ver, pero también de forma muy introductoria has puesto mucha atención a lo que hemos hablado. ¿Cómo podemos contextualizar en
digamos, momento histórico para los países no solo de Centroamérica, sino la América española, como decía don Pedro Escalante. Poder entender que el bicentenario tiene un significado que va más allá de la historia, sino del futuro, como en su momento lo dejan entrever ellos, de lo que viene por delante. Marvin. En otras ocasiones con don Pedro hemos hablado sobre esto que se llama una de las corrientes en la antropología de releer la historia, releer lo que ustedes los historiadores han escrito sobre nuestros países y empezar a, digamos, a develar protagonistas que estaban ocultos, historias que no se han contado, otras que se han ocultado. Y creo que eso es lo que nos permite en estos 200 años. Con el documental que hicimos en el 2011 en relación con el famoso bicentenario del primer grito de independencia, pudimos develar que efectivamente el acto de que José Matías Delgado toca la campana, por ejemplo, y que a partir de ahí comienza el llamado o mal llamado proceso de independencia de Centroamérica, pues no sucedió como la historia oficial había venido narrando. Y en otro sentido también hay que releer la historia, reescribirla. Ese es quizás el siguiente paso que hay que hacer, donde, por ejemplo, hay que poner a los personajes que han sido ocultos. ¿Debemos realmente llamar próceres a los que llamamos próceres? Roberto Turcios ha introducido un elemento para mí muy novedoso, y es que le llama padres fundadores. Creo que es como el tema es más justo históricamente llamarles padres fundadores, porque realmente crean un Estado, y a partir de ahí que ya el título de prócer podría ser, digamos, revisado para ir analizando cada uno de los llamados próceres, qué papel jugaron y realmente cómo fue que pensaron construir esta nación. Porque uno de los grandes errores que hay un consenso a nivel de historiadores centroamericanos en la actualidad, es que los padres fundadores tenían sus propios intereses personales y no tuvieron la visión de crear una patria, no tenían planeado una constitución, no tenían planeada hacia dónde ir, un proyecto de gobierno, un proyecto independentista. Entonces, por lo tanto, eso es lo que podría explicar ahorita, digamos, lo convulsionado que sigue después de 200 años en varios aspectos del área centroamericana. Creo que parte del problema aquí es la ignorancia nuestra de la historia. Y tengo que remarcar que hay historiadores, que hay investigadores que trabajan y conocen y han hurgado y se ha trabajado en archivos, y que todas estas incógnitas que viene historia nuestra más o menos se conocen ahora a nivel de trabajo y de estudio. Lo que pasa es que a nivel popular hemos ignorado nuestra historia, al grado que nosotros vivimos con mitos. En nuestra historia vivimos con mitos. Desde el mito de Atlacat, el mito de las campanas de la Merced, el mito que ha sido a través de la historia nuestra más reciente. Por ejemplo, el mito de los 14, ese es un mito. ¿Sí? El mito de que aquí no había negros o africanos porque Martínez los había prohibido y la Constitución nos prohibía. ¿Es un mito lo cual es un enorme invento. ¿No hay una ley que en algún momento permitió la expulsión? No, es que lo que pasó fue que la ley de inmigración de 1933, de la época de Martínez, prohibió la entrada de negros, de chinos, y sobre todo de árabes, porque la ley iba más que todo dirigida a las familias árabes. Entonces, son cosas que no se han conocido suficiente y la gente ha vivido en esos mitos. Ahora, en el caso, por ejemplo, de las mujeres, es verdad que hay muchas figuras femeninas que merecen ser rescatadas de la historia, pero recuerden que en ese momento la historia prácticamente es una historia masculina realmente. El hombre es el que está al frente de la familia, las mujeres dependiendo. Estamos en una sociedad confesional. En ese momento, en la época colonial, es una sociedad confesional. O sea, la iglesia está encima de toda la vida, de la vida diaria y de todas las actividades y todas las instituciones. Así es que, pero sí estoy de acuerdo con Marvin de que no se le ha dado a la presencia, a la poca presencia femenina en la historia, no se le ha dado. Me estoy refiriendo a la época independentista. Ya después ya es otra cosa. O sea que sí hubo héroes que no están... Miren, se ha mencionado, por ejemplo, las hermanas Miranda en Sensuntepeque, las mujeres que participaron en ciertos movimientos independentistas o de insurrecciones. Se han mencionado las mujeres de Metapán,
también. Eso de Metapán, yo lo he trabajado bastante y la gente no lo conoce mucho. Lo que realmente pasó en Metapán, por ejemplo, en noviembre del 11. Pero claro, como dice Marvin, pues hay elementos femeninos que merecen recordarse y conocerse. Ahora, luego después, en la época republicana y la época actual, pues claro, es verdad que no hay un monumento femenino, pero se recuerda ciertas cosas por ejemplo, el Parque Anita Alvarado en Santana, que recuerda a esta muchacha de Cojutepeque. O sea, pero sí ha habido poco reconocimiento a ellas. No hay duda que sí. Ahora, solo quiero terminar con lo de los próceres. Yo sí estoy de acuerdo en conservar la palabra prócer. Eso de padres fundadores me parece que es remitirnos más a los Estados Unidos, a como se les ha llamado. Todos los países absolutamente tienen sus figuras próceres, todas tienen sus figuras próceres. Y nosotros también tenemos estas figuras que hemos llamado de la misma manera y que se les llamó así, sobre todo a partir del bicentenario del primer grito de independencia. Porque a partir de 1911 es que nosotros hemos diseñado como una escenografía independentista que es la que tenemos ahora. Por ejemplo, hasta 1911 y su diseño histórico que tenemos lo de las campanas de la Merced y todo eso. Es a partir de 1911 que llamamos los próceres. Antes de esa fecha era muy poco que se aludiera a ellos. Así es que estoy de acuerdo con Marvin de que hay que revisar una serie de conceptos, pero cada uno de los que tenemos ahora tiene su propia explicación. No hay duda que sí. Referente a lo que decía Marvin, de que una de las consecuencias ha sido el centralismo. Sí, Marvin, de acuerdo, pero el centralismo y los localismos, las dos cosas. Porque si una cosa se le echó siempre en cara a Guatemala, sobre todo en los principios años de la independencia, en toda la época colonial, era haber centralizado todo el poder y el desarrollo en Santiago de Guatemala. Pero esto también motivó el desarrollo de los tremendos localismos. Y si algo destruyó la unidad centroamericana, fueron los localismos. Los localismos de los ayuntamientos, de las ciudades, porque no estamos hablando todavía de países diferenciados, sino que estamos hablando de jurisdicciones históricas que tenían su propia personalidad jurídica, política, etc. Pero los localismos fueron tremendos. El localismo de San Salvador era una cosa exorbitante, que en cierta manera fue lo que primero hizo estallar a la República Federal, el localismo de San Salvador. Otra cosa, quiero recordar de que cuando se firma el Acta de Independencia, El Salvador no existe. No podemos decir que es independencia del Salvador. Lo que es ahora el Estado de El Salvador va a surgir con sus fronteras definidas ya, va a surgir hasta en 1824. Y como decía don Ernesto, la base del surgimiento del Estado es la Constitución de 1824 que fue promulgada el 12 de junio. Y aún quiero recordar que el nombre de nuestro país de ahí proviene. Sencillamente el nombre El Salvador proviene de a San Salvador quitarle el San para significar que formábamos un estado en el cual se iba a incorporar otra jurisdicción y que no solamente iba a ser San Salvador. Así es que nosotros no podemos hablar del Estado de El Salvador hasta en 1824, cuando viene la anexión de Sonsonate y Ahuachapán a San Salvador, con la autorización que se dio por el Congreso Federal. No hay duda que el centralismo en algún momento tuvo una influencia importante en todos lados. No hay duda. Pero también, como decía, los ayuntamientos tenían su propia personalidad. Y nosotros, que solamente éramos, por supuesto, Sonsonate y San Salvador, la alcaldía mayor y el ayuntamiento de San Salvador, exactamente, que fue que participamos también en la Constitución de Cádiz, con esas dos representaciones. Y después de eso, cuando en el 22, según realmente después acepta entrar con nosotros, se convenció primero a Ahuachapán, que no quería participar, según Ahuachapán. Y se establece entonces la primera constitución, por decir así, nuestra, como parte de la Federación de Centroamérica. Y es
hasta en el 41, cuando ya aceptamos los conceptos de la República con los conceptos modernos de la independencia de poderes, y por supuesto, y que se va caminando poco a poco a no a la ruptura, sino que a la separación, como se llama, de funciones tanto de la Iglesia y el Estado. El otro elemento que yo identifico, David, que lo heredamos desde la colonia, es precisamente la cultura política. Esta idea del absolutismo, de la tiranía, digamos, de las ideas de una monarquía, de estar concentrado el poder, del caudillismo, porque proviene de concentrar el poder en una sola persona, también la hemos heredado, digamos, de la época colonial. Y don Pedro decía algo bien interesante: no hubo guerra para la independencia. Pero después de la independencia, don Pedro, corríjame, quedamos 20 años en guerra en este país. Que tuvimos guerra contra Guatemala, tuvimos guerra contra Honduras, tuvimos guerra contra Nicaragua y tuvimos guerra entre nosotros mismos. Entonces, David, tú que has sido diputado constituyente y que te tocó vivir los 70 en la política, la cultura política yo la identifico como todavía un lastre que tenemos para hacer la política en nuestro país. David. Y por supuesto, voy a decir, las constituciones anteriores habían sido unas constituciones realmente, las de todos los 800, al final ya del 60 en adelante, son donde van la lucha entre la Iglesia y el Estado por algunos intereses. Y entonces ahí tenemos, de Oriente tuvimos también algunos representantes en algunas diputaciones en ese momento muy importantes, como aquel sacerdote de Morazán, en la Constitución del 82. Y donde también el arzobispo también había sido candidato y después tuvieron que salir expulsados a Guatemala por las luchas políticas que había. Para este día se han convocado varias marchas. Tenga usted a bien estar pendientes de nuestras redes, también de nuestra señal, para estarles dando a ustedes información de cómo se está desarrollando este día, en donde se van a dar expresiones en el contexto del día 15 de septiembre. Por un lado, en una fecha conmemorativa como la que nosotros estamos ahora abordando, pero también por otro lado de voces que van a aprovechar de alguna manera expresar otro tipo de pensamientos o sentimientos. ¿Cómo esto es interpretado por ustedes, que sin duda alguna van a formar a futuro parte de la historia como se está escribiendo la República hoy en día? Pues definitivamente la historia nuestra, la historia de este país tan pequeño, que yo considero una historia fascinante, pero trágica, dramática, difícil. Sin embargo, siempre en el siglo XIX, pues con el desarrollo de la República y el surgimiento del concepto de nación, ya vamos entrando en un juego político propio de los países nuestros, porque también no es lo mismo el juego político de países europeos, por ejemplo, el juego político que se da en las naciones hispanoamericanas, donde hay un elemento muy importante, por ejemplo, que es el mestizaje. El mestizaje que tiene que ver, al fin y al cabo, tiene que ver en los movimientos políticos, y también, por supuesto, la situación económica, porque lo que nosotros hemos heredado del mundo colonial y del mundo XIX es una separación de situación económica de las grandes porciones, de las grandes partes de la población. O sea, y hay que explicarse qué fue lo que pasó. Hay que recordar el mundo indígena, el mundo mestizo, el mundo mulato, el mundo de los empresarios hacendados, y cómo todo eso va creando divisiones sociales que se van a expresar en las divisiones políticas. ¿Se puede creer en la historia o no se puede creer, como dijo el general Martínez? Aquella famosa frase: yo no creo en la historia porque la historia la escriben los hombres, y los hombres están llenos de pasiones. Pero decía. Porque Martínez no estaba refiriendo a la historia en general, se estaba refiriendo a la historia política, a su propia historia. Y sobre todo, una cosa que hay que hacer diferencia, y que algo que también yo insisto, no es lo mismo ¿cómo se llama? Historia que la historia más cercana, por ejemplo, que es el recuerdo histórico de los años recientes. Historia es otra cosa, es una investigación social. Interesante. Hay algo de confrontativo en el salvadoreño. Hay algo que por ejemplo, hay una expresión para llamar a nuestros países y nuestras sociedades
que a mí me encanta, que es el término de pigmentocracia, que es un término que lo acuñó un historiador marxista chileno, don Alejandro Lifshitz, que hablaba de pigmentocracia, cómo estos países nuestros, la formación social, la formación política ha tenido mucho que ver con el tinte, el pigmento, producto del mestizaje y de todas las mezclas raciales que se dieron. Don David. No lo podemos negar de que el pigmento, el colorcito, ha influido mucho. Hasta en las campañas políticas. ¿Sí? Y por supuesto vemos también en los afiches de campaña política los maquillajes que cada vez son más claros. Por eso, pero eso es una cuestión que debemos entre todos para desarraigarnos de esta actividad, de esas actividades que nos renacen en el interior por el hecho, y sencillamente racismo es una cuestión mucho más fuerte, más trascendental, porque no solamente es del que te rechaza, sino que el otro que aceptarse lo que es. Entonces somos eso, pues. 200 años, ¿cómo está la República? Después. Don David. La República. ¿Sí? ¿Cómo está el país? ¿Cómo estamos? Bueno, todos siempre decimos bien. Estamos bien porque estamos en un estado que vamos a ir, estamos en una república. Y entonces, con una constitución actual que se va a renovar, y es importante la renovación, porque realmente no es lo mismo. Cuando comenzamos a hacer la constitución en el 82, no era lo mismo lo que se había hecho en los avances en el 50, y por supuesto respetando todo lo valioso que había aportado la del 50 y reafirmando conceptos mejores para ella. Y esperamos de que se vuelva a renovar y actualizar analizando las situaciones actuales del país, cómo está y hacia dónde va. Yo me atrevería a decir, y no sé si los panelistas comparten esto, que el que mejor ha hecho, digamos, la tarea en 200 años ha sido Costa Rica. Costa Rica tiene, digamos, unos grandes avances en relación a sus otros hermanos, ¿no? Nicaragua ya sabemos cómo está. O sea, Nicaragua definitivamente no es, digamos, un país modélico, ¿no? Dentro de la región. Honduras es un estado, de alguna manera, un narcoestado en el que lo han convertido a sus políticos. Guatemala es un estado débil. Nosotros también estamos en una convulsión, digamos, en la que como que no agarramos un rumbo. El tema de Gerardo Barrios como figura es interesante también, detenernos un poquito en ello, ¿no? Y allá tenemos a un hombre que viene de esa zona, que bueno, hay San Gerardo y todo eso, que lleva ese nombre también. También hay otro que se llama San Francisco Morazán. San Francisco Morazán. Bueno, Gerardo Barrios era... ¿Y lo fusiló la oligarquía? No, ¿Cómo no? ¿O eso? Es que en ese momento uno no puede... Sí, una oligarquía, pues sí, había en ese momento de hacendado, sobre todo, pero hay que comprender en ese momento de que la división social era hacendado, enorme. Era prácticamente abrupta la división que había, y también comprender que todos estos personajes son extraordinarios en la historia, pero no son ningunos santos. Ni Gerardo Barrios era un santo, ni José Matías Delgado fue un santo, aunque para mí es el personaje más grande de nuestra historia, ni Morazán fue ningún santo, y todos eran humanos y mortales. Creo que todos estos personajes merecen un conocimiento profundo. Por ejemplo, en el caso de Gerardo Barrios, algo que ya está totalmente fuera, siempre se dijo que había introducido el café aquí en el país, que Gerardo Barrios había traído el café, lo cual es una equivocación. Si aquí ya se sembraba café, inclusive tenemos el documento más antiguo que menciona el café en la parte salvadoreña, en la parte sonsonate, es de 1761, que menciona que en Sonsonate se está bebiendo café. No dice se produce, pero sí se está bebiendo porque se producía ahí nomás. O sea, no había importación. Entonces son 100 años antes de Gerardo Barrios. Los mitos... El problema es que los fortalecemos tanto que a veces no nos sirven para unirnos, sino que para separarnos. Pero lo de Gerardo Barrios realmente sí
promovió mucho el cultivo del café. Y no solo del café, sino de otros elementos importantes que encontraba, de especies especiales hasta del zacate, que traía algunas especies. Realmente sí fue un promotor importante para el desarrollo del cultivo del café. Y la importancia es, por ejemplo, el hecho de Monseñor Romero, que lo ocupamos nada más para separarnos, tanto un lado como otro. Interesante. Y lo importante es ver el mensaje profundo y serio que es la unidad. Y en ese aspecto no hay duda que para eso tenemos que analizar la injusticia y cómo avanzar hacia la justicia. Yo diría que dos momentos que puedo, ya como para ir aterrizando, ¿no? Parte del debate, dos momentos interesantes en la historia en estos 200 años, yo los destacaría como los mejores y se los lanzo también ahí al panel para generar debate. Y es precisamente la llegada al poder de los liberales. Y el otro gran momento lo mencionaba David Trejo, es la Constitución de 1950. Y yo lo he dicho esto muchas veces. Si el presidente Bukele quiere, digamos, refundar el país, que se habla de una reforma íntegra a la Constitución, si el presidente Bukele está planteándose construir una nueva nación, anunciar un nuevo país a partir de estos eventos del Bicentenario, tiene una tabla de medición en la Constitución o en los eventos de 1950. Si algo ha sido hitos históricos y marca piedras miliares en nuestra historia, son las constituciones. Comenzando como, aún si tomamos en cuenta la de Cádiz en España, luego la primera del Estado Nuestro, luego la federal de Centroamérica, son como 14, 15 constituciones que hemos tenido en nuestra historia, de las cuales algunas son más destacadas por el contexto histórico en que se dieron. La del 24 fundando el Estado, el 41 la primera republicana, la Constitución de 1886, tan importante sobre todo por el liberalismo, por el pensamiento liberal que se incluyó en esa Constitución del 86, que creo que es la que más tiempo ha durado en la historia nuestra, de 1886. ¿Qué debe llevar esta nueva Constitución? Pues mire, hay que reconocer, digerir la historia, hay que reconocer los errores nuestros, y otra cosa muy importante, que no fue una Constitución, que fueron los acuerdos de paz. ¿Debe de llevar? No, yo no digo que debe llevar, que en la lista de constituciones importantes en la historia nuestra, los acuerdos de paz tienen que ser tomados en cuenta como un documento fundamental en la historia. Ahora, lo que debe llevar una constitución nueva, pues eso ya es propia de los que están tratando este asunto. Puede lograr un consenso, digamos, entre los sectores oposicionistas al gobierno actualmente y al gobierno en el tema de la reforma de la Constitución, es ponernos de acuerdo en la parte dogmática que ha propuesto el vicepresidente Ulloa de reformar, es decir, desde el artículo 1 al 70, ahí hay una ampliación de derechos para los salvadoreños que incluso grupos de izquierda y grupos progresistas de derecha han luchado por esos planteamientos que están en esa propuesta de reforma que ha hecho Félix Ulloa. Primero, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad para hablar con el pueblo salvadoreño y saludo a todos. Y es importante lo que hemos hablado de la Constitución. Y en este momento que se plantea las reformas a la Constitución, que es como con bastantes artículos, creo que es importante recordar también la parte liberal, que fue importantísima, su fundamento, también después los adelantos que se hace la del 50, la Constitución, y la del 82, y después de eso los acuerdos de paz. Por lo tanto, eso no podemos ignorarlo. Para mí ha sido un honor tenerlos a ustedes, don Pedro, también como siempre, don David, que nos ha acompañado en estos tipos de programas. También le agradezco a nuestro panelista de día viernes y también de Ernesto López Radio, a Marvin, que también nos ha acompañado, que dentro de lo que es toda la parte de su conocimiento de análisis de país, también está la historia, que es parte de tu formación académica, Marvin. Así es que muchísimas gracias, Marvin, te agradezco. También. Un saludo a todos. Gracias. Gusto, Marvin, gusto de verte. Gracias. Vamos a hacer, por ahí me están diciendo. No solo de Oriente, también está, él es de Occidente también. De Occidente, aquí vemos tres de Oriente. Tan pequeñito el país que todos somos centro. Gerardo Barrio, San Gerardo, ¿es verdad?
No. Hay un pueblo que se llama San Gerardo, San también hay Gerardo. uno que se llama San Francisco Morazán. San Francisco Y Morazán. San Francisco. Pero hay que recordar, San Francisco Allá en Menéndez. Cahuachapán. No, pero hay que recordar, hablando de Ciudad Barrios, Ya se nos fue el tiempo. también ahí vivió, ahí se crió don Francisco Gavidia. Ah, sí. Mire, imagínese. Y ahí nació don Oscar Arnulfo Romero. Oriente tiene historia también porque han nacido grandes figuras de la historia. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Muchas gracias. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.